Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. El primer tema que se va a ver en este lapso es el tema de regla de 3. Y para el tema de regla de 3 existen dos tipos de reglas de 3. Una es la regla de 3 simple y la otra es la regla de 3 compuesta. Pero para saber entonces cómo resolver un problema de regla de 3 debemos saber qué es una regla de 3, que me imagino que ya lo investigaron y ya lo tienen copiadas en sus cuadernos. Una regla de 3, en una forma sencilla de decir, es una técnica matemática que estudia la relación entre cantidades o magnitudes que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Esa es una definición sencilla de decir. Y básicamente eso es lo que hace una regla de 3. Ahora, ¿qué diferencia existe entre una regla de 3 simple y una regla de 3 compuesta? Pues como acá dice, la regla de 3 simple solo tiene dos variables, mientras que la regla de 3 compuesta tiene más de dos variables. Puede tener 3 variables, 4 variables, 5 variables, etc. La regla de 3 simple es la que vamos a estudiar en este primer video para que entonces ustedes tengan la explicación de cómo es que se resuelve una regla de 3 simple. En la regla de 3 pues simplemente hay que ver qué tipo de relación existe entre las magnitudes que hay. Si son cantidades directamente proporcionales o si son cantidades inversamente proporcionales para poderlas resolver. Entonces, a ustedes se les envió en foto estos ejercicios que voy a resolver acá. Este es el primer ejercicio que se les envió en foto, el cual dice que en una finca hay 300 vacas y hay alimento para 2 meses. ¿Cuánto durarán los alimentos si se venden 100 vacas? Es decir, aquí tenemos un problema en el cual nos están dando dos variables. Entonces, en la foto está explicado de una manera escrita todo lo que hay que hacer. Acá simplemente lo voy a ir mencionando para que entonces se vea qué es lo que estoy haciendo. En la foto le decía en este ejercicio que se hace primero un paso 1. En el paso 1 se dice que se deben reconocer las variables del problema planteado y colocarlas en columnas. Y como ya sabemos o como debemos notar en el enunciado, cada variable tiene dos cantidades. En este caso, tenemos este problema en el cual nosotros debemos identificar, porque ese es el paso 1, identificar los dos tipos de variables que estamos viendo allí. El primero, cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta de cuál es el primer tipo de variable. Entonces aquí dice, en una finca hay 300 vacas. La primera variable que tenemos es las vacas, con su respectiva cantidad. Entonces, la primera variable que vamos a colocar en el paso 1 es vacas, que es la primera variable que encontramos. Luego, después de eso, leyendo en el enunciado, buscamos la otra variable. Recordemos que esta es una regla de 3 simple, y si es una regla de 3 simple, tiene dos variables. En este caso ya acabamos de conseguir la primera variable. Ahora vamos a buscar la segunda variable. Entonces aquí dice, en una finca hay 300 vacas. Ya conseguimos la primera variable. Y luego sigue diciendo, y hay alimento para 2 meses. 2 meses. Nos están dando la segunda variable con su respectiva cantidad. Por lo cual, entonces, ya sabemos que la primera variable es vaca y la segunda variable son meses, que esta es una unidad de tiempo. Entonces, ya teniendo las dos variables, es que puedo empezar o puedo aclarar cuál es mi paso 1. Ya sabemos entonces que en este paso 1 nos decía que hay que hallar las variables que están presentes en el enunciado, y además de eso hay que hallar las dos cantidades de cada variable. Recordemos que allí en el paso 1, en la definición del paso 1, tienen un paréntesis que dice que cada variable tiene dos cantidades. Es decir, la variable de vacas va a tener dos cantidades y la variable de meses también debe tener dos cantidades.
Entonces simplemente las vamos a buscar en el enunciado. Entonces dice acá, en una finca hay 300 vacas, obviamente acá, entonces colocamos el primer número, 300 vacas. Y hay alimento para 2 meses, entonces en la parte de los meses o en la columna de meses colocamos el 2 que significa 2 meses. Luego me dicen, ¿cuánto durarán los alimentos si se venden 100 vacas? Es decir, que aquí nos están diciendo cuál es la cantidad o la segunda cantidad de vacas. Aquí nos están diciendo obviamente que se van a vender 100 vacas, es decir, que yo debo acá, sabiendo que yo tenía 300 vacas inicialmente, yo debo restarle 100 porque esas son las 100 que se están vendiendo. Entonces si a 300 le resto 100, me van a quedar 200 vacas. En este caso 200 vacas es el nuevo valor o la nueva cantidad de la variable vacas, que en este caso serían 200. Entonces, ¿cuánto durarán los alimentos si se venden 100 vacas? Al venderse 100 vacas me van a quedar 200. Y si me quedan 200, entonces ya tendríamos los dos valores de la variable vacas. Ahora, en el tema o en el caso de la variable meses, no nos están diciendo el segundo valor. Si no nos lo están diciendo es porque entonces lo están pidiendo. Y como podemos ver acá, nos están preguntando cuánto durarán los alimentos. ¿Cuánto durarán? Nos están preguntando por tiempo. Es decir, que aquí nos están diciendo que la segunda variable, que es la variable de tiempo, la segunda no la conocemos, pero la debemos hallar. Entonces colocamos una X indicando que esa es la variable que nosotros debemos hallar. Ya que nosotros hemos reconocido nuestras dos variables, que en este caso son vacas y meses, y además de eso hemos colocado las cantidades de cada una de esas variables y hemos colocado la X en la parte en la que vamos a hallar, que es lo que nos están pidiendo, entonces procedemos a hacer el paso 2 que está en la hoja también que se les mandó. Paso 2. En el paso 2 nos dice, según la hoja que ustedes tienen copiada, les dice a ustedes que se deben colocar los signos de ubicación de las cantidades, dependiendo del tipo de relación que existe entre ellas. Esas relaciones pueden ser o directamente proporcionales o una relación inversamente proporcional. Es decir, que en el paso 2 ya tenemos que colocar los signos de ubicación. Los signos de ubicación, ahí en ese mismo paso 2, tienen 4 notas que deben tomar en cuenta. La primera dice que los signos de ubicación son los signos de más y de menos, que son estos así, el signo de más y el signo de menos, pero encerrados en un círculo. ¿Por qué encerrados en un círculo? Porque simplemente el más y el menos no significa que sean positivos o negativos, simplemente significa en qué parte va a ir de la ecuación final. Por esa razón es que están encerrados entre paréntesis, porque no se trata de si la cantidad es positiva o es negativa, simplemente es para identificar en dónde va a estar ubicada al final. Pero estos dos son los signos de ubicación, el más y el menos encerrados en un círculo. De ahí entonces siguen otras 3 notas que son las necesarias para poder resolver un ejercicio como este. Un ejercicio de regla de 3 simple o de regla de 3 compuesta, porque para los dos tipos de regla de 3 se aplica exactamente el mismo procedimiento. En este caso entonces, en el paso 2, nosotros debemos colocarle los signos de ubicación a cada una de estas 4 cantidades. Entonces yo voy a copiar esto nuevamente acá. Lo que tenemos primero eran vacas y en la segunda teníamos la cantidad de meses, que es un valor de tiempo. Entonces, teniendo esto, lo primero que debo hacer es seguir las instrucciones que me dicen en las notas 2, 3 y 4.
dependiendo de cuál sea el caso en este. Entonces, lo primero que vemos, acá teníamos 300, aquí teníamos 200, aquí teníamos 2 y aquí teníamos la X. Si ustedes notan en la nota número 4, se darán cuenta que dice que en la columna que tiene la incógnita, que en este caso es esta columna, en la columna que tiene la incógnita, la X siempre tendrá el negativo y el número siempre tendrá el positivo. Entonces, esta que es la X siempre va a tener el negativo. Siempre en la columna donde está la incógnita, que es la X, es decir, la letra, siempre esa letra va a tener el negativo. Y el número, que es el otro valor de esa misma columna, siempre va a tener el positivo. Esa es la nota número 4 que tienen allí en ese mismo paso 2. Ahora, con respecto a esto es lo que vamos a determinar cuál de estos dos va a tener el signo positivo y cuál va a tener el signo negativo. Entonces, simplemente nosotros debemos comparar la columna que está completa con la columna que tiene la X. Entonces, vamos a comparar los valores de la columna completa con los valores de la columna que tiene la X. Y al compararlos nos fijaremos si la comparación da una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. Para eso entonces debemos recordar qué son esas relaciones. Y de una manera sencilla de decir, una relación directamente proporcional es aquella que se mueve en el mismo sentido o que cumplen la misma función las dos variables. Es decir, si una de las variables aumenta, la otra variable también va a aumentar. Y si una de las variables disminuye, la otra también va a disminuir. Es decir, que ambas variables realizan la misma acción. Eso es lo que dice que la relación es directamente proporcional, porque las dos se mueven en el mismo sentido. Si una aumenta, la otra también aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye. Cuando eso pasa, estamos en presencia de una relación directamente proporcional. En este caso, vamos a comparar esto para ver qué tipo de relación es, puesto que la relación inversamente proporcional es la que se mueve en sentido contrario. Si una aumenta, la otra disminuye. O si la primera disminuye, la segunda aumenta. Entonces, ya sabiendo la diferencia entre las directamente proporcionales y las inversamente proporcionales, vamos a ver qué clase de relación hay en este problema. Entonces, comparamos los valores de la columna completa con la columna que tiene la variable o la columna incompleta. En el primer caso decía que 300 vacas tenían alimento para 2 meses. Si 300 vacas tenían alimento para 2 meses, con 200 vacas, ¿el alimento durará más tiempo o menos tiempo? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Y nuevamente la planteamos. Si con 300 vacas el alimento me duraba 2 meses, entonces con 200, que son menos, ¿cuánto me debería durar? O sea, simplemente tengo que decir, ¿me durarían más o me durarían menos? Entonces, pues simplemente lo evaluamos por lógica. Si con 300 vacas el alimento me duraba 2 meses, disminuyendo las vacas, el alimento me debería durar más. Entonces, si las vacas disminuyen, como pueden notar acá, las vacas están disminuyendo de valor. Si las vacas disminuyen, el tiempo debería ser más largo para el alimento. Si con 300 vacas el alimento me dura 2 meses, entonces con menos vacas me debería durar más. Menos vacas, más tiempo dura el alimento. Como pueden ver, las vacas van disminuyendo y el alimento o el tiempo que me dura el alimento va aumentando. Si tengo menos vacas, el alimento me durará más días.
menos vacas, más días. Es decir, se están moviendo en diferentes direcciones. Están moviéndose inversamente proporcional, puesto que mientras las vacas disminuyen, el tiempo en que duran los alimentos aumenta. Y si eso pasa, entonces yo puedo decir que esta columna es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque al compararla con la columna que tiene la X, si disminuyen las vacas, deberían aumentar el tiempo que me dura el alimento. Por tal razón, si esta columna es inversamente proporcional, al ser inversamente proporcional, entonces buscamos lo que dice la nota número 3, que dice que si la relación es inversamente proporcional, se coloca el menos abajo y el más arriba. Y como ya nosotros determinamos que esta es inversamente proporcional, entonces ya sabemos que el menos va en la parte de abajo y que el más va en la parte de arriba. Si la relación es inversamente proporcional, el menos va abajo y el más va en la parte de arriba, que es lo que necesitamos determinar. Ya cuando nosotros hemos determinado eso, entonces vamos con el paso 3. El paso 3 simplemente dice que hay que crear la ecuación que nos dará el resultado del problema. Cuando nosotros creamos la ecuación, pues la creamos con lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es simplemente los datos. La ecuación trabaja con esos datos. Entonces, al crear la ecuación, que allí lo tienen ustedes en su hoja, dice ecuación, y la ecuación empieza siempre con el valor que queremos hallar, que es la X. Como la X no tiene un valor numérico todavía, entonces no se va a agrupar con los que sí tienen, que son el 2, el 300 y el 200. La X es el valor que queremos hallar, por lo cual la dejamos sola y colocamos X igual. Y cuando colocamos el igual, entonces allí dice que la ecuación es una fracción. Eso lo dice en el paso 3. La ecuación es una fracción en la cual los positivos o los positivos que están encerrados en los círculos serán numeradores multiplicándose, mientras que los negativos serán denominadores multiplicándose. En otras palabras, lo que me está diciendo es que en la ecuación los positivos van arriba y los negativos van abajo. Así de sencillo. Y con eso simplemente agrupo y de ahí saco las cuentas. Entonces, yo noto aquí que los positivos son el 300 y el 2. Y los positivos son los numeradores, es decir, los positivos van arriba. Por lo cual arriba yo coloco 300 porque son numeradores multiplicándose, entonces son 300 por 2. Mientras que en la parte de abajo coloco los negativos, en este caso el 200. Obviamente no coloco la X porque la X carece de valor y es el elemento al que le estamos buscando su resultado, por lo cual aquí no hace falta colocar la X. Entonces, ya al tener ahí todos los elementos agrupados, los positivos en la parte de arriba y los negativos en la parte de abajo, ya de ahí lo que tengo es que sacar cuentas, puesto que ya yo creé mi ecuación y ya la ecuación me dirá el resultado al final. Entonces, resolviendo la ecuación, pues simplemente nos daría así: 300 por 2 simplemente es 600. Y el 200 nos queda como denominador. Y al dividir 600 entre 200, pues simplemente nos dará el resultado de 3. Y 3 es el valor de la X que está en meses, por lo cual este resultado no solamente es 3, sino que hay que decir 3 que, en este caso son 3 meses. 3 meses, que es el resultado de la pregunta que me están haciendo, por lo cual conclusión, que esa la tienen ustedes allí, que diría algo así como que si vendo 100 vacas, los alimentos me durarían
3 meses, que eso lo escribimos acá. Los alimentos duran 3 meses. Y allí estaría resuelto. Y como pueden ver, si yo tengo 300 vacas y con 300 el alimento me dura 2 meses, entonces teniendo menos vacas, como pueden ver, el alimento me debería durar más meses. En este caso, un mes más, que harían 3 meses. Este es un ejemplo de regla de 3 simple. La regla de 3 simple solamente tiene 2 variables y como pueden ver, las únicas 2 variables que tiene esto son las variables de vaca y la variable de meses. Luego lo que hay que reconocer es si la relación que hay entre ellos es una relación que es directamente proporcional o inversamente proporcional. En este caso fue una relación inversamente proporcional. Y si es inversamente proporcional, el menos va en la parte de abajo, el más va en la parte de arriba, y la columna que tiene a la X siempre va a tener el menos en donde está la X y el más en donde está el número. Y así entonces tendríamos resuelto el ejercicio de regla de 3 simple en este caso. Y como pueden ver, esta regla de 3 es una regla de 3 que casualmente dio inversamente proporcional. Lo que vamos a hacer ahora es un segundo ejercicio donde la relación es directamente proporcional, para que entonces tengamos el concepto claro completamente. Pasamos a este segundo ejercicio, que se resuelve exactamente igual que el anterior. Ahora, les aclaro algo. Los 3 pasos que nosotros vimos en el ejercicio anterior, estos que están acá, que son el paso 1, el paso 2 y el paso 3, estos pasos no se tienen que hacer así, sino que todo eso se hace de una vez, solamente que aquí lo hago por pasos para explicar claramente qué es lo que se debe hacer, pero todo esto se hace junto. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio de regla de 3 simple y en los otros ejercicios de regla de 3 compuesta, que son los que vienen. Entonces, pasamos a este ejercicio. En este ejercicio dice que se tiene, que es el segundo ejercicio que ustedes tienen en la hoja o en la foto que yo les mandé, dice que se tiene que una docena de lápices cuesta $30. ¿Cuánto costarán 50 lápices? Aquí tenemos obviamente una regla de 3 simple, porque recordemos que una regla de 3 simple solamente tiene 2 variables. En este caso, lo que dice el paso 1 es reconocer esas variables. Las variables son, en este caso, se tiene que una docena de lápices. Ya sabemos que una de las variables son lápices, con su respectiva cantidad, que ya sabemos que son 12. En la primera cantidad que nos dicen sobre lápices, una docena. Entonces, seguimos leyendo. Se tiene que una docena de lápices cuesta $30. Aquí me están diciendo la otra variable. En este caso es la variable de precio, que en este caso la cantidad es de $30. Entonces ya tenemos las dos variables, que son lápices y precio. La primera cantidad de lápices es 12 y la primera cantidad de precio es 30. Y luego viene la pregunta: ¿cuánto costarán 50 lápices? Aquí nos están dando la segunda cantidad de lápices, pues por tal razón lo colocamos acá, 50. Y me están diciendo cuánto costarán. No me están diciendo el segundo valor de precio, sino que me lo están mandando a hallar. ¿Cuánto costarán? Si me lo están mandando a hallar, si no me lo dan y me lo mandan a hallar, entonces yo en ese coloco una X, sabiendo entonces que ese es el valor que debe ser hallado. Ya teniendo esto, entonces ahí mismo, con este primer cuadro hacemos el paso 2.
El paso 2 pues simplemente es cumplir con las notas que están en el paso 2. Se deben colocar los signos de ubicación sabiendo qué tipo de relación es, si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, en este caso, lo primero que debemos hacer es cumplir con la nota 4. La nota 4 dice que en la columna donde está la incógnita, la X siempre va a tener un negativo, mientras que el número siempre va a tener un positivo. Ya sabiendo eso, entonces evaluamos esta columna completa con respecto a la columna incompleta o con respecto a la columna que tiene la X. Cuando la evaluamos, entonces la evaluamos de esta manera. 12 lápices me cuestan $30. Si 12 lápices me cuestan $30, cuando yo tengo más lápices, ¿me debería costar más o menos? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Y ya con eso, aplicando un poco de lógica, nos daremos cuenta si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Repetimos entonces la pregunta. Si 12 lápices me cuestan $30, 50 lápices que son más, ¿me debería costar más o menos? Pues, aplicándole un poco de lógica, pues ya sabríamos que me debería costar más. Entonces, mientras los lápices aumentan, el precio también debería aumentar. Si 12 lápices me costaban $30, entonces 50 lápices que son todavía más, me deberían costar más. Entonces, mientras más lápices, más precio. Mientras mayor cantidad de lápices, más caro me va a costar. Como pueden ver, en este caso se hace notar que la relación que existe entre estas columnas es directamente proporcional, porque se están moviendo en el mismo sentido. Si los lápices aumentan, el precio debería aumentar también. Es decir, que se están moviendo en el mismo sentido o están realizando la misma acción. Estos dos están aumentando y entonces estos dos por lógica también deberían aumentar. Y como están aumentando, entonces esta columna cumple la relación de ser directamente proporcional. Y como es directamente proporcional, entonces nosotros cumplimos con la nota 2 del paso 2 que ya se les dio anteriormente. La nota 2 dice que cuando la relación es directamente proporcional, como en este caso, el más va en la parte de abajo y el menos va en la parte de arriba. Entonces aquí colocamos el más en la parte de abajo y el menos en la parte de arriba, porque eso es lo que dice la nota 2, que es la que habla de las relaciones directamente proporcionales, que dice si la relación es directamente proporcional, se coloca el más en la parte de abajo y el menos en la parte de arriba. Ya habiendo colocado esto, entonces ya puedo hallar mi ecuación. Como ya voy a hallar mi ecuación, entonces simplemente lo que debo hacer es agrupar. Recordemos que los que tengan positivo van en la parte de arriba y los que tengan negativo van en la parte de abajo. Y la X se deja sola porque es lo que queremos hallar. Entonces colocamos de esta manera. X es igual y empezamos a colocar la línea de fracción y ubicar cada uno de los valores. Los valores que tienen el positivo van en la parte de arriba y los que tienen el negativo van en la parte de abajo. Entonces, este 50 tiene el positivo, va en la parte de arriba. Coloco 50 por, recuerden que todas esas cantidades van multiplicando. Tenemos 50, que es el primer positivo, y el segundo positivo es el 30. Entonces yo coloco acá 30 porque son los dos valores positivos. Y el único valor negativo que yo tengo es el 12. Por lo cual ese valor de 12 va en la parte de abajo. Y ya sabiendo esto, lo único que tengo que hacer es sacar cuentas, como ya lo hemos hecho anteriormente. En este caso, al resolver esto, pues simplemente vemos que acá al multiplicar 50 por 30,
en la parte de arriba nos daría 1500, que es el resultado de 50 por 30. Y en la parte de abajo obviamente queda el 12, que no se ha modificado todavía. Y al dividir 1500 entre 12, pues simplemente nos daría el valor de 125, como ustedes lo tienen en su hoja o en sus fotos que ya se les envió. Y como este valor de 125 es el de la X que está en precio, el precio está dado en dólares, por lo cual este valor que debería ir aquí en precios también debería ser de dólares. Recuerden siempre colocar esta unidad de medida al final. Siempre después de la ecuación hay que dejar claro cuál es la unidad de medida, porque si no, no se sabe qué es lo que estamos hallando. Ya teniendo eso, lo único que falta es la conclusión. Que la conclusión simplemente es responder la pregunta que nos hicieron. ¿Cuánto costarán 50 lápices? Simplemente yo respondo 50 lápices. 50 lápices cuestan $125. Y allí tendría entonces resuelto todo el ejercicio de regla de 3 simple, porque tiene dos variables. Como pueden ver, tiene la variable de lápices y la variable de precio. No tiene más ninguna otra variable. Entonces aquí hemos visto dos ejercicios de lo que son regla de 3 simple. La regla de 3 simple, repetimos, es una regla de 3 simples porque tiene solamente dos variables. La primera que vimos tenía vacas y meses, la segunda que vimos tiene lápices y precios. Solamente tiene dos variables, no tiene más de dos. Y por eso es que es simple. Lo que deben hacer después es simplemente ver qué tipo de relación hay entre las dos columnas que se presentan. Si la relación es directamente proporcional o si es inversamente proporcional. Luego crear su ecuación y resolverla. Y al crear su ecuación y resolverla, pues tendrán el resultado que están buscando.